¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos en una nueva emisión de La UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde TV UNAM y les damos la bienvenida a este espacio informativo en donde cabe la ciencia, la cultura, las humanidades, el deporte, la docencia y todo aquello que construye a una universidad como la nuestra. Y bueno, este 2 de marzo se conmemora el Día Mundial del Bienestar de los Adolescentes, una iniciativa para sensibilizar a la población en general sobre algunas de las situaciones que viven este sector de la población, que al mismo tiempo que muestra pues una gran fortaleza y un gran ímpetu, es también vulnerable en términos de salud mental. Hoy hablaremos de este tema, quédense con nosotros. Ya en algunas otras ocasiones hemos hablado sobre la diferencia entre depresión y estar deprimido, también sobre los grupos que pueden resultar más afectados con estas condiciones y emociones. Sabemos que los adolescentes están en un proceso de transformación y bueno, no todo es negativo. También experimentan el gozo, el placer, la alegría, la emoción, la velocidad, pero bueno, todo esto o de todo esto depende precisamente su bienestar. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en la UNAM Responde la maestra Beatriz Macuset Menéndez, quien es experta en psicología profesional, psicología infantil, subjetividad y violencia. Bienvenida a la UNAM Responde, un gusto que estés aquí con nosotros por primera vez desde la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Muchas gracias y bueno, pues me da mucho gusto poder estar acá y poder hablar un poco sobre esta etapa tan importante, ¿no? Sobre esta etapa en particular, en el programa hemos hablado a lo largo de estos casi 3 años de la importancia de la salud mental, de ponerle atención, de cómo ha ido tomando mayor relevancia, de lo que cada vez pues es un tema de investigación más amplio y también de atención. Pero ¿qué sucede en particular con los adolescentes, con este importante sector de la población universitaria en particular? Sí, claro. Bueno, la adolescencia comprende un amplio rango de edades, ¿no? Podemos pensar ya en adolescentes desde los 10 años, ¿no? La preadolescencia. Pensando en la preadolescencia, en el inicio de la pubertad. Ahora voy a hablar un poco más de eso, pero podemos pensar desde los 10 hasta casi, incluso como decías, los jóvenes universitarios de 24 años, ¿no? Que podemos hablar de una postadolescencia o una adolescencia tardía. Pues de entrada un periodo bastante amplio. ¿Qué es lo que define a este sector? Es decir, ¿qué es como desde la psicología define lo que sucede en la mente, en la realidad, en el estado integral de una persona de este amplio rango de edad? Claro, pues podemos pensarlo desde diferentes lugares. Primero desde lo biológico, en donde pues sabemos que con el inicio de la pubertad vienen muchísimos cambios en el cuerpo del adolescente, ¿no? Cambios a nivel cerebrales, hormonales, físicos, ¿no? Vienen todos, sí, una turbulencia de transformación corporal, sí, en el adolescente. Entonces podemos pensar, pues, con la pubertad, ¿no? El inicio de esta etapa, y bueno, pues esa parte desde lo biológico, pero por supuesto que lo psíquico toma un lugar importantísimo porque supone, ¿no? Como toda una parte de simbolización de lo puberal, ¿no? ¿Qué hace cada adolescente con estos cambios? Y ese es un proceso muy complejo y pues difícil en la vida de cualquier persona, ¿no? ¿Cómo separar, digamos, este gran rango que nos das? Empieza en la pubertad, sigue la adolescencia, que sería un periodo entre, no sé, los 12, 13 años. Sí, podemos pensarlo casi desde los 10. En esa clasificación, digamos, biológica, que es quizá la más básica. Sí, la más básica. Hay diferentes autores hacen clasificaciones diversas, ¿no? Pero lo podemos pensar con el inicio de la pubertad, que a veces es a los 10, en las niñas puede ser desde los 9 años, en los niños a los 10, 11, ¿no? A veces es un poco más tarde. Y bueno, pues podemos pensar en una adolescencia temprana, de los 10 a los 12, 13 años, pensando un poco también como en los finales de la secundaria y el inicio, el final de la primaria y el inicio de la secundaria, ¿no? Después podemos pensar como en la adolescencia propiamente dicha o la adolescencia, pues la de la preparatoria, ¿no? Más o menos como de los 15 a los 17, 18 años, ¿no? Que bueno, que supone otras cosas, otros cambios, otros retos, ¿no? Y pues una adolescencia ya tardía, ¿no? De los 18 en adelante, ¿no? Porque bueno, pues también está el componente antropológico, ¿no? Que implica, pues, que el adolescente se independice, ¿no? Entonces ya podemos hablar como de adultez. No solo hablo de independencia económica, sino también psíquica,
¿no? Y esto pues es todo un proceso. Exacto, como bien dices, son distintos factores y distintas etapas que se deben considerar para hablar de este sector, pero quizás hay algo que lo determina y no es solamente una etapa de tránsito, es una etapa de formación. Justo, yo creo que es importante pensar que no es solo como una adolescencia, sino es las adolescencias, ¿no? Okay. Porque cada adolescente va a ser un camino distinto, ¿no? Y va a tener un trazo único y singular, ¿no? Entonces sí, es una etapa de, pues sí, a lo mejor la clasificación, o bueno, la definición clásica es un periodo de transición, pero como bien dices, no es solo un periodo de transición, es un periodo de transformación, de elaboración de todo lo que te está pasando, ¿no? Y de conformación de una nueva identidad, porque la adolescencia pues implica separarte de lo que ya conoces, ¿no? Claro. O sea, como todo eso que se sentía como muy seguro o no, dependiendo de cada historia, ¿no? Todo eso que ya se conocía en la infancia y bueno, que se pueda construir algo nuevo, algo con singular. Las herramientas con las que cuentas apenas a esas edades. Justo. Y en todo este remolino de cambios y transformaciones, cuéntanos qué lugar ocupa el bienestar mental. Pues es muy importante, ¿no? Porque justamente estamos hablando de un periodo de muchos cambios sociales también, o sea, ya dijimos los biológicos, ambientales, sociales, y esto pues implica duelos, ¿no? El adolescente atraviesa duelos por su cuerpo infantil, duelos por la identidad infantil, duelos por los papás de cuando eras chiquito y que pues también cambia la relación cambia con ellos, claro. Justo, entonces pues el bienestar toma un lugar importantísimo, ¿no? Porque implica que el adolescente desarrolle herramientas para encarar las situaciones que se van presentando en la vida, porque bueno, pues sí, vivimos además en una época muy complicada para los adolescentes, en donde de pronto pareciera que hay, no en todos los casos, pero en muchos casos, desesperanza por el futuro, claro. ¿No? Cuéntanos de la importancia justo de generar o de poder lograr este equilibrio durante esta etapa en términos de obtener herramientas psíquicas profesionales o de formación desde las escuelas, cambias de un nivel a otro, pero de las herramientas necesarias en términos de salud emocional. Uh-huh. Sí, creo que eso es muy importante. Estas se empiezan a desarrollar, por supuesto, desde la infancia, ¿no? Pero en la adolescencia toma un lugar fundamental desarrollar herramientas psíquicas que te permitan relacionarte con tu comunidad, ¿no? Y eso tiene que ver también con la identificación de las emociones, ¿no? Como la posibilidad de expresarlas, de autorregularte, ¿no? De jugarte en diferentes ambientes, porque precisamente el adolescente quizá ya no juega tanto a lo que juegan los niños, pero sí se juegan en diferentes identidades, ¿no? O sea, de pronto vemos al adolescente un día, no sé, vestido de una forma y el siguiente día decimos, ¿pero qué pasó? Se hizo un corte muy distinto, sí. Entonces, mencionaste algo importante, ¿qué tan, no sé si la palabra es qué tan verdadero, qué tan científico, qué tantos argumentos hay para dar por hecho esta dificultad de entablar relaciones interpersonales, principalmente quizá con los papás, con los adultos? Sí, bueno, yo creo que es esta etapa. Creo que es una realidad. Bueno, lo vemos en la consulta, ¿no? En el trabajo con los adolescentes y las adolescentes, pues hay un proceso en el que se están construyendo una identidad propia y esto implica pues enfrentarse a cambios que se relacionan con, pues de alguna manera, separarse de eso que ya conocen. Entonces esto no ocurre, digamos que necesariamente de manera fluida, ¿no? Sino que ocurre con dolor también, ¿no? Al adolescente le duele separarse de los papás, pero al mismo tiempo siente toda este ímpetu, ¿no? Hacia la independencia y hacia algo distinto. Oye, volviendo al tema de la salud o el bienestar mental, el bienestar emocional, ¿qué es lo que detona esta falta de bienestar, esta angustia mayor, además de este proceso de transformación, digamos, natural? Sí, claro, pues diferentes factores, ¿no? Creo que están todos los factores sociales que en nuestra población pueden tomar un lugar fundamental, como puede ser la marginación, la exclusión, la pobreza, ¿no? También, bueno, que no se le dé un lugar a los adolescentes, ¿no? Que no se escuche su voz. Creo que esto ocurre en diferentes instituciones, incluso instituciones educativas, ¿no? Hace un rato las mencionabas. Y hay otros factores, tanto externos como internos, que se vinculan de manera muy cercana con el bienestar emocional, ¿no?
¿Qué tipo de herramientas fortalecen este bienestar? Hablabas de construir la identidad, pero pensaba yo también como, no sé, en autoestima, en seguridad. ¿Cómo todo esto ayuda a construir seres integrales más fuertes? Claro, está, como dices... Y más sanos también, no solamente más fuertes, sino más sanos. Sí, creo que se puede fortalecer, se puede trabajar con los adolescentes desde diferentes ámbitos para que puedan contar con herramientas para construir esto, ¿no? Y creo que sí, autoestima, pero también autoconocimiento, que quizá la autoestima podría ser parte, ¿no?, de este autoconocimiento que implica, como te decía, poderse jugar en diferentes aspectos, ¿no? Entonces sí está la autoestima, el desarrollo de un autoconcepto integrado, ¿no?, sano, el que puedan relacionarse y desarrollar habilidades socioemocionales que les permitan, pues, hacerle frente a todos los nervios que pueden implicar vincularse con otros adolescentes, con los maestros, con todo lo Eso que te iba a juega. preguntar, si estás viviendo ya una etapa de transformación, vamos, que no pediste, que se va dando de forma natural, es un poco un desconocimiento de ti mismo. ¿De dónde vas obteniendo estas herramientas? ¿De dónde es importante que haya pues este apoyo tanto de la familia, de la escuela, de ayuda profesional? ¿Cómo se van dando y cómo es importante ir sumando estas alternativas de fortalecimiento? Sí, creo que como dices, la familia es importantísima como sostén emocional. A veces se cree que los papás ya no son tan importantes en esa etapa, pero sí lo son, ¿no? Porque siguen siendo como esa fuente de sostén, ¿no? Son, a partir de ahí, ellos, pues, a partir de estas relaciones pueden vincularse con otras personas, ¿no? Por supuesto que tienen que pasar por este proceso de separación, pero siguen siendo una base importante, ¿no? Entonces, por ahí los papás, también los amigos en la escuela, ¿no? Que es importantísimo, y que con la pandemia muchos adolescentes se quedaron sin la posibilidad de convivir con otros chicos. De esta interrelación. Sí, para construir nuevas identificaciones. Cuéntanos de lo que sucede justo a partir de la pandemia, que decimos uno de las zonas o de las líneas de oportunidad es habernos hecho conscientes de lo importante de atender no solamente nuestra salud física, sino nuestra salud mental. ¿Cuáles son quizá los trastornos, las problemáticas más comunes a las que se enfrentan los adolescentes? Sí, creo que pues desde la depresión, ¿no? Sentimientos de mucha desesperanza, de tristeza. No la viven todos los adolescentes, por supuesto, pero sí aumentó esta sintomatología, ¿no? Como tristeza, abulia, ¿no? De pronto no sienten ganas de hacer cosas, ¿no? Te dicen que se la pasan dormidos, que ya pierden la motivación de hacer lo que antes les gustaba hacer, ¿no? Pues creo que eso tiene que ver también con la dificultad o imposibilidad que vivimos en el confinamiento de relacionarse con otros. Otro factor importante es que pasaban mucho tiempo, todavía algunos, detrás de una pantalla. Entonces creo que ahí, si bien la pantalla les permitía estar en contacto con otros adolescentes, pues no es lo mismo, ¿no? Porque el cuerpo no se implica de la misma forma en el trato 1 a 1 que en el trato a través de una computadora. De una pantalla, claro. ¿No? Entonces... Cuéntanos, durante todo este tiempo y aún antes, la Facultad de Psicología ofrece distintas alternativas para apoyar a este sector de la población. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, pues durante todo el tiempo del confinamiento y actualmente también la Facultad de Psicología brinda atención psicológica a niños, adolescentes y adultos, pero bueno, ahora estamos hablando específicamente de esta población, a través de los diferentes programas de posgrado. La facultad cuenta con centros comunitarios de atención psicológica en donde los alumnos que ya son egresados de las licenciaturas o de la licenciatura están estudiando un posgrado y están bajo procesos de supervisión. Entonces, pues en la facultad tenemos posgrados, tenemos especializaciones. Una de ellas es la especialización clínica, la especialización en intervención clínica con niños y adolescentes. La maestría en intervención, con residencia en psicoterapia infantil y la residencia para adolescentes, ¿no? Entonces, estos programas trabajan en los centros comunitarios para brindar atención psicológica. ¿Y cómo se da este trabajo directo con los adolescentes? ¿Se brinda ayuda de forma periódica, de forma personalizada? ¿Cómo está sucediendo en este momento? ¿Virtual, presencial? En este momento ya está ocurriendo de forma presencial en los centros comunitarios. Hay uno en la facultad, el Centro de Atención Psicológica Guillermo Dávila, y hay otros en diferentes comunidades, pero se sigue atendiendo a la población de forma virtual.
Okay. De hecho, bueno, pues hay una liga, ¿no?, que les vamos a compartir. Está apareciendo por ahí, ha estado apareciendo en nuestra pantalla, y si no, a través directamente de la Facultad de Psicología es como se llega a este link para pedir atención. Para pedir atención, sí. Esto es importante. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuáles son esos motivos que permiten identificar o que debemos atender para solicitar ayuda profesional? Yo creo que es importante que si el adolescente dice quiero atención psicológica, que lo escuchemos, porque a veces es como, no, o sea, como que no le damos ese lugar, pero creo que este es el momento preciso, por un lado. Por otro lado, cuando observamos que a lo mejor ciertas problemáticas que se presentaban están causando malestar en diferentes áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hay absentismo escolar, ¿no? El adolescente ya no quiere ir a la escuela, cuando muestra un malestar emocional, un sufrimiento psíquico caracterizado, bueno, que lo podríamos ver conductualmente como quizá pasar mucho tiempo aislado. Digo, es normal que se aíslen, pero que, no sé, no quiere salir del cuarto, no quiere convivir, ya no quiere ver a los amigos, ¿no? A lo mejor algo que sí le gustaba que cambia radicalmente. Que de pronto ya no, ¿no? O cuando observamos que hay ideación suicida o autolesiones, ¿no? En los adolescentes también son signos importantes. A lo mejor si consumo de detectamos sustancias. Consumo de sustancias, justamente. Y de hecho hay uno de los centros comunitarios, está especializado en atención a personas que consumen, ¿no?, de manera abusiva. Oye, después de este importante trabajo que realizan desde la Facultad de Psicología a través de programas de maestría con los estudiantes ya egresados y con quienes siguen brindando una labor o este servicio de atención, ¿cuáles son, digamos, algunas de las conclusiones principales a las que llegan después de tener contacto con este sector en particular? ¿Cuáles son esos temas o esas problemáticas como más urgentes que atender? Ansiedad, ¿no?, depresión, problemas familiares, sobre todo de violencia, que luego se repiten en otros espacios. Las adolescentes las pueden repetir, ¿no? Dificultades para la regulación emocional, la habilidad emocional importante, es decir, picos, cambios importantes. Ahora el ciberacoso, creo que es uno de los temas más frecuentes, sí, pero bueno, creo que lo que sí ha sido muy claro que se ha intensificado es esta parte que te comentaba de la ideación suicida e incluso la planeación, ¿no? Es algo que es importantísimo atender porque pues está en aumento. Es una alerta para los papás y para los círculos más cercanos, que ahora tiene que ver, como nos decías, con los amigos y también con los maestros. Háblanos de la ansiedad. A mí me parece que, no sé si estoy equivocada, que es algo también que ha ido en aumento. Sí, ha ido en aumento. De hecho, cada vez más adolescentes reportan sentirse preocupados por algo que no entienden, ¿no? Claro. Preocupados por el futuro. Eso es algo que yo he escuchado mucho en la clínica, ¿no? Como hay mucha preocupación por qué va a pasar en mi vida, quién voy a ser, qué voy a hacer, ¿no? Creo que tiene que ver también con las dificultades que tienen para entrar a una escuela que los satisfaga, ¿no?, o que satisfaga a sus familiares. Yo veo que hay, pues sí, mucha ansiedad relacionada con lo escolar, ¿no? Y también con el futuro, con cómo proyectan su futuro. ¿Qué herramientas dar en pocos minutitos, digamos, a manera de consejos para atender estas problemáticas o estas situaciones que se dan de forma seguramente cada vez más constante al interior de las familias? Pues yo creo que atender a los adolescentes, es decir, escucharlos y verlos, creo que como lo que tú decías al inicio, no solo como un problema, sino como la posibilidad de que algo nuevo surja, ¿no? Como desde la creatividad, poder fomentar esos procesos creativos de los adolescentes. Si les gusta, no sé, la música, el arte, o leer, o salir con los amigos, como promover que tengan otros espacios, porque de pronto nos quedamos vemos a los adolescentes solo desde lo negativo, y creo que, pues, porque nos confrontan a lo mejor con nuestra propia adolescencia, pero creo que es importante escucharlos, darle un lugar a su palabra, no juzgarlos, ¿no? Como incorporarlos en las decisiones familiares, quizá no confrontarlos cuando el adolescente, sabemos que el cerebro del adolescente se sigue formando, ¿no? De hecho, nuestro cerebro, la corteza prefrontal, se sigue desarrollando hasta los casi 25 años. Claro. Es algo que se nos olvida con muchísima frecuencia. Hay que solamente, pues no solamente hay que escuchar, sino se trata pues de involucrar y de orientar en caso de ser necesario, y me parece que es en la mayoría de los escenarios, el poner opciones, el proponer posibilidades de hacer y de ser. Exacto.
Pues muchísimas gracias, maestra Beatriz Macuset Menéndez, de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, por ayudarnos a entender este tema de salud mental en un sector de la población que es la adolescencia, que abarca, como ya nos decías al principio, un amplio rango de edad que tiene que ver al menos con la cuestión biológica. Y eso sin considerar todos los factores sociales y emocionales que debemos ir sumando. Muchísimas gracias por estos minutos, que nos sirva de herramienta para lo que tenemos que hacer en casa. Y bueno, sabemos también que la música siempre es una alternativa para acompañar todas nuestras emociones. Y aquí les tenemos una de las muchísimas opciones que día con día ofrece la Dirección General de Música de nuestra universidad. Se trata del Festival Internacional de Piano, que incluye un amplio programa de actividades en los que participa la OFUNAM, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata y también algunos de los pianistas nacionales y extranjeros más reconocidos, tales como Rodolfo Henkel, Jorge Federico Osorio y Tamara Stefanovic. Puedes consultar la cartelera completa para este mes de marzo en el sitio y en las redes sociales de esta entidad de Cultura UNAM. Y bueno, esta tarde en Ser Universitarias, Sandra Lorenzano nos habla sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Y hoy nos preguntamos, ¿qué pasa cuando una lengua muere? La humanidad pierde una cosmovisión, un universo de memorias, diversidad de perspectivas, otras formas de hacer comunidad, de pensar y de crear. El pasado martes 21 de febrero celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, una iniciativa de la Organización Amantes de la Lengua Materna del Mundo que exhortó a la UNESCO a declarar esta fecha para honrar a un grupo de estudiantes en Bangladesh que lucharon por el reconocimiento oficial de las lenguas bengalí y urdo en 1952 y que en esta lucha perdieron la vida. Es por eso que desde el año 2000 en todo el mundo se busca visibilizar lo necesaria que es la inclusión lingüística para el desarrollo libre de la personalidad, el acceso a la educación, servicios de salud y, en general, todos los derechos humanos. Sin embargo, factores como la globalización han hecho que algunas pocas lenguas sean percibidas como más necesarias o valiosas que el resto, lo cual hace que la diversidad lingüística se encuentre cada vez más amenazada. El trabajo de activistas por la lengua materna en México se vuelve fundamental también como parte de la defensa de las mujeres por su cuerpo-territorio. ¿Y qué les parece si aprovechamos la ocasión para leer un fragmento del poema ¿Quién soy?, de la poeta y activista Celerina Sánchez? Dice, nací en primavera, cuando las flores, árboles, hierbas, ríos despiertan. Me gusta ser mujer, diosa de todas las flores. La brisa del llano me recuerda quién soy. También les invito a acercarse a nuestro podcast de Violeta y Oro, nuestro programa de radio en Radio UNAM, para escuchar el episodio en el que Celerina nos cuenta sobre su experiencia como escritora de Ñu Sabi, lo que llamamos lengua mixteca, y su activismo por los derechos de los pueblos indígenas. Acérquense también para escuchar a la activista zapoteca Irma Pineda. Allí están todas en el podcast de Violeta y Oro, radiopodcast.unam.mx. Indudable el poder de la poesía, de la palabra y de las lenguas. Y bueno, en otro tema, los frijoles, sabemos, son un alimento importantísimo en la dieta de los mexicanos. Enseguida Majo Gallardo nos ayuda a saber cómo y en qué porciones resultan más saludables. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. Y hoy voy a describir uno de los alimentos más ricos, deliciosos y aparte que más consumimos aquí en México, y es acerca de los frijoles. ¿Por qué es tan bueno consumir frijoles? Y la verdad es que de repente me llegan pacientes que están como un poquito satanizados sobre los frijoles y hay pacientes que sí los consumen. Primero, ¿cuál es la porción correcta de los frijoles?
La porción que se considera como equivalente de leguminosa, porque los frijoles son una leguminosa, es media taza de frijoles cocidos. ¿Qué es lo importante? La calidad o cómo se preparan estos frijoles. Vamos a tratar de evitar que sean refritos, sobre todo porque traen mucho mayor aporte de grasa. ¿Cuál es la manera más sana de consumirlos? Que sean de la olla, pueden ser bayos, pueden ser negros, siempre y cuando no tengan grasa o sean cocidos con cebollita, con ajo, con hierbas, eso sí se puede. Entonces ya sabemos cuál es la porción, que son nada más y nada menos que media taza. Ahora, ¿cuál es el de los aportes que tienen los frijoles en nuestra dieta? El frijol es un aporte de carbohidrato, es un aporte muy bueno de proteína y sobre todo de proteína vegetal. Son excelente fuente de hierro, excelente fuente de fibra también. Entonces, por ejemplo, nada más media taza de frijoles tiene 7.5 gramos de fibra, o sea, es muchísima fibra. Entonces ya sabes, si lo vas a incluir en tu dieta, vas a tener un muy buen aporte de fibra. Hay muchos pacientes que tratan de evitarlo, sobre todo porque suelen distender el abdomen y suele ser incómodo. Es normal que los frijoles hagan esto, de por sí todas las leguminosas suelen inflamar. Un consejo que yo te puedo dar para que te inflame menos es poderlos colar ya cocidos, los cuelas y se queda toda la parte de la cáscara en el colador y a lo mejor te puede inflamar mucho menos. Ese es un consejo que yo te puedo dar. Ya sabemos que son fuente de hierro, fuente de fibra, también fuente de calcio, así que si ya sabes que vas a ser sobre todo vegetariano, o nada más que los quieres consumir porque sí, consume frijoles, son deliciosos y nos vemos en el siguiente tema. Tomando nota de estos consejos es que terminamos nuestro programa de hoy, también invitándolos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, porque queremos saber sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos para que sigamos haciendo juntos este programa. Nos despedimos también de Ricardo Iturbe en la lengua de señas y los esperamos mañana a todos ustedes en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.